Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, ahora en nuestro segmento de cómo vender más con Frederick Gimpel. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Contento de estar con ustedes otro miércoles. Y nosotros también contentos de tenerte por acá con nosotros otro miércoles. Y contanos, Frederick, ¿de qué vamos a estar conversando hoy? Hoy vamos a hablar de los procrastinadores. Hoy vamos a hablar de la gente que tiene parálisis por análisis y que no logran hacer nada en sus vidas porque siguen sobreanalizando las cosas. Y ya que vamos a hablar de eso, para principiar, ¿cómo definís qué es un procrastinador? Mira, 99% de la gente procrastina de alguna forma. Hay tres clases de personas. Están los que nunca hacen nada, siguen analizando. Hay dos temas, hay temas de miedo, hay temas de autosabotaje, pero el 90% de la gente que quiere emprender o que quiere hacer algo distinto con sus vidas no lo hace porque tiene miedo. Están esperando una señal, están esperando que Dios les hable, están esperando que se den las cosas, están esperando que se alineen los planetas, están esperando ahorrar y cualquier otra excusa que te inventes, pero nunca lo van a hacer. De ahí hay un 9% de gente más o menos que intenta hacer algo, no le sale y entonces el resto de su vida tiene miedo de volver a fracasar, de volverse a pegar otro centón, de volver a perder dinero y dice, mejor no voy a hacer nada o voy a esta vez sobreanalizar las cosas. Entonces, ese 9% de personas que lo intentó y falló en el intento, ahora se vuelve el 90% de la gente que va a seguir sobreanalizando la cosa y nunca va a hacer nada. Y hay un 1% de personas que se tira al agua, prueba, no les sale, lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar, lo vuelven a intentar hasta que encuentran una forma. Entonces, el programa de hoy se trata de ser de ese 1% de personas, de que sepas que está bien fracasar, que todos hemos fracasado. Yo me troné tal vez unos 12 negocios antes de tener un negocio exitoso y creo que así nos ha pasado a muchos de los empresarios actuales. Tuve una cantidad de buenas ideas, pero traté muchas, perdí mucho dinero, quebré muchas empresas hasta lograr esa madurez empresarial que tenés que tener. Y entonces aquí quiero hablar un poco de las diferencias en mi experiencia entre la gente que lo logró y la gente que no lo logró. O sea, ¿por qué en algún momento yo no lo logré y por qué ahora sí lo logré? El éxito que tengo yo hoy en día se debe a mi crisis financiera. El éxito que yo tengo hoy en día se debe a que quemé mis barcos, ¿sí? Como dice mucha gente que lo debieras de hacer. Yo no tenía forma, a ver, tiempo, no les voy a mentir, yo no quemé mis barcos, me los quemaron. Eso ¿Sí? eso te iba a preguntar, Simplemente, eso te iba a preguntar si vos los habías quemado o no, me los viste cómo quemaron. se quemaban y dijiste, "Bueno, ahora ya no tengo que regresar, ahora tengo que ver qué hago, ¿no?" Sí, mira, yo entré en una crisis financiera, primero puse un negocio que quebró y entonces ahora estaba realmente endeudado y dije, bueno, voy a regresar a la vida profesional, pero la vida profesional es muy injusta y en Guatemala vienen y te hacen un perfil socioeconómico y entonces ven que no has podido pagar tus tarjetas de crédito, entonces no te contratan y entras en una espiral de la muerte, le llamo yo, en donde cada vez estás más destruido y cuando yo me di cuenta que nadie iba a venir a salvarme, Jorge, decidí salvarme a mí mismo. No tenía otra. Ahí sí, tenía dos opciones, morirme o salvarme a mí mismo. Nadie me iba a dar trabajo. Hubo gente que me ofrecieron trabajo, pero realmente lo que estaban haciendo es aprovechándose de mí, de mi necesidad. Para nada cubría mi presupuesto y menos que tenía que pagar un montón de deudas. Entonces, Jorge, lo que hice fue reinventarme y, y perseguir mi comida. A mí me encanta una analogía. Los tigres tienen éxito una de cada 12 intentos, ¿verdad? Pero nunca vi un tigre deprimido, Jorge, porque los tigres deprimidos se mueren de hambre.
Jamás vi un tigre deprimido. O sea, los tigres dicen, bueno, tengo hambre, entonces ellos no manejan estadísticas, pero ellos simplemente no saben cómo rendirse. Y eso es lo que hace ese 1% de las personas que realmente salen adelante. ¿Se puede salir adelante de otra forma? Lastimosamente, no. O sea, si quieres poner un negocio paralelo en lo que estás trabajando en otro lado, yo te diría con 99% de certeza que vas a fracasar. Y no por mala onda, lo que pasa es que los negocios requieren de esfuerzo, requieren de desvelos, requieren de cuidar los centavos, requieren de aprender, de reinventarse, de hacer clientes, de hacer relaciones. Y al final de cuentas, no importa qué estudiaste, si quieres poner un negocio, vas a tener que vender. Y de eso se trata este programa. Entonces, yo... Y antes de continuar en esa línea, de lo que mencionaste ahorita, en Estados Unidos se ha vuelto popular o semipopular en los últimos años lo que le llaman los side hustles, que es básicamente sí, una actividad que haces casi que en tu tiempo libre en la que ganas algo de dinero. sí. ¿Eso consideras que sí se puede hacer o es mejor literalmente quemar los Mira, barcos y dedicarse a yo te uno? hablo desde mi experiencia, Jorge, y no he visto un side hustle que funcione. Nunca. Ok. Y si tu side hustle está funcionando, realmente ya no es tu side hustle, ya es tu actividad principal y te van a echar de tu trabajo por tenerlo descuidado. Mira, yo tengo amigos que tienen ahí su idea de negocio y ahí la están procrastinando y están buscando a una persona que quiera ser su socio, pero yo soy el de la idea y el otro socio es el que trabaja. Eso no va a funcionar. Eh, ¿Por qué? Porque no, el otro socio que estás contratando no tiene la pasión, no tiene la visión, no se le ocurrió la idea. Entonces, en mi experiencia tiene que ser el de la idea, el que salga, trabaje, eche punta y saque adelante la empresa. Entonces, yo tuve un amigo que una de las primeras veces que yo emprendí me dijo, renuncia. O sea, si quieres ser emprendedor, renuncia. Te va a llevar la tristeza, pero al final lo vas a lograr. Y por supuesto me daba muchísimo miedo. Y entonces ese miedo lo paras disfrazando de estadísticas, lo paras disfrazando de ahorros, decís que estás buscando que el momento esté ideal, pero al final es miedo. Entonces, yo no quiero que piensen que les estoy diciendo que renuncien a su trabajo y se tiren de emprendedores todos, porque la verdad es que el camino que yo recorrí fue un camino muy duro. Yo tenía lunes que me dolían las extremidades del miedo que yo tenía. Es un camino que no le deseo a nadie. Miren, deber dinero es dificilísimo. A mí me llamaban todas las tarjetas de crédito a venderme miedo de cosas terribles que me iban a pasar si yo no pagaba. Eh, Fue una época muy difícil de mi vida. Pasé muchas cosas. Al final paré pagando con un par de achaques de salud. Y claro, el resultado de todo esto es este negocio que tengo hoy en día, que es muy exitoso, que me permitió pagar deudas, salir adelante eh, y aprendí muchísimo. Ahora, ¿existiría este negocio que yo que tengo hoy en día sin haber pasado por esa crisis? No, no existiría. Porque a mí la crisis me enseñó a levantarme temprano, a trabajar de sol a sol, literalmente. Yo antes de gerente, la verdad es que me daba cuenta, trabajaba el 30% de mi capacidad. Yo tenía mucha capacidad adentro, simplemente no la había liberado porque nunca había tenido el hambre y la necesidad de sacar adelante a mis hijas con esa capacidad. Entonces, este 1% de la gente que queda, que no tenemos una opción, tenemos que encontrar un negocio. Y entonces, mi historia, yo fui fundando pequeños negocios que me dejaban algo para salir adelante, hasta que eventualmente me topé con este modelo, con esta tesis de negocios que se hizo muy grande. Pero esta tesis de negocios, a ver, cuando yo empecé con él, primero no vendí nada en 4 meses. Segundo, nadie entendía el modelo de negocio. Me costó mucho. Tercero, yo era mi propio empleado. Hace poquito estábamos viendo con los empleados de la empresa mi primer video que subí a Instagram, tratando yo de vender. Lo hice con una aplicación en línea
lo subí a Instagram, tenía $10, entonces le metí $10 de publicidad a ver qué pasaba y no pasó nada. Pero algo importante es, yo probaba, me equivocaba, seguía adelante, yo sabía que este negocio iba a funcionar y fui encontrando la forma de hacerlo funcionar. Entonces, tu negocio que estás pensando va a funcionar, pero necesita de la persona que encuentre todos los días el camino, que pruebe, que haga pruebas, errores, que se levante, que siga con pasión. Yo a veces me dormía en la madrugada y tenía que ir a trabajar temprano al día siguiente, pero me daban las 2 de la mañana averiguando cómo hacer un video para subirlo a redes sociales. Y que al final eran videos que los lograba hacer y le daba desconfianza a la gente, porque son los mismos videos que usa todo el mundo. Y entonces vas aprendiendo qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, vas aprendiendo qué días postear, qué días no postear. Yo no tenía el dinero para contratarme una agencia de publicidad, pero en esta pasión, en esta entrega que yo le tenía, que no era entrega al negocio, era entrega a mi familia, porque yo tenía que sacar adelante a mi familia, pero esto yo lo quemé como combustible en mi negocio y fui encontrando el camino, Jorge, y fui encontrando las cosas que iban funcionando. A los 4 meses de estar tratando, vendí mi primera inversión, mi primera posición, eh, y, y empezó un ritmo de ventas suavecito, que mi primera empleada fue mi hija del medio. Ella me miraba a las redes porque ella sabía hacer mejores videos que yo, mientras yo trataba de vender y así fuimos creciendo. Y bueno, pues al día de hoy, gracias a Dios, tengo una empresa bastante exitosa, le he podido dar trabajo a varios de mis conocidos, amigos, y he podido levantar el nivel de riqueza, el nivel de prosperidad en mi entorno, en lo que he podido, ¿verdad? Compartir esas experiencias y ayudar a la gente que me rodea, que al final llena mucho. Pero llegar a esto tomó mucha prueba de error. Entonces, si yo hubiera intentado una vez y me hubiera quedado sentado analizando qué pasó, qué salió mal, no existiría el negocio. ¿Cómo logré yo mi primera venta después de 4 meses? Cambié no sé cuántas veces la forma de vender hasta que logré explicarme, hasta que logré que me entendieran y hasta que alguien me dijo, va, sí, tenés razón, toma, yo quiero uno, por favor. Pero nunca me rendí. Fueron 4 meses en que no vendía nada, seguía adelante y nunca me rendí. Va. Entonces, yo, ¿por qué les cuento mi historia tan claramente? Primero, quiero que sepan que estuve en las trincheras. O sea, hubo un tiempo de mi vida que lavé carros y con eso comíamos. No es una parábola. Yo lavaba carros y a veces tenía 100 quetzales y con eso comíamos en la casa. Y entonces eso me enseñó muchísimo, me enseñó a ser intenso, a no procrastinar. Yo no soporto un procrastinador y la gente que trabaja conmigo, yo no entiendo si lo puedes hacer hoy, ¿por qué lo vas a dejar para mañana? O sea, ¿por qué no está hecho si te tomaba 5 minutos? No lo entiendo. Y 2 cosas aborrezco muchísimo, la cobardía y la mentira. Yo le digo a la gente que trabaja conmigo que las únicas 2 reglas es hacer su mejor esfuerzo, que tiene que ver con el tema de la cobardía, y nunca me mientan. Y cualquier otra cosa la logramos entender entre los dos, lo vamos descubriendo entre los dos, son mis únicas 2 reglas. Entonces, si de verdad ustedes quieren prosperar, si quieren vender más, si quieren tener un negocio, este es el camino. No he conocido una persona que ha tenido un camino fácil y tengo amigos que han heredado, que como no hicieron el dinero, no saben cómo guardarlo y no saben cómo hacer más. Y entonces, esto que les voy a decir es muy importante. Ustedes siempre van hacia la riqueza o hacia la pobreza. Nunca están quietos en un mismo lugar. Todas las acciones y las decisiones que toman todos los días los llevan hacia la riqueza o hacia la pobreza. La próxima vez que tomen una decisión, como por ejemplo levantarse más tarde, como por ejemplo mentir, como por ejemplo salirse del trabajo, engañar a su jefe, mentirle a su cliente, no hacer las cosas que podrían hacer ahorita, están yendo hacia la pobreza. Y cada vez que ustedes toman la decisión de levantarse a trabajar, de estudiar, de en vez de ir oyendo música, poner algo que los enriquezca, un libro, un podcast, algo,
Cada vez que ustedes toman una decisión buena, están generando riqueza sobre su vida, pero va a ser con su constancia y con su determinación que se va a convertir en dinero. Pero ustedes siempre están viajando para uno de los dos lados. A veces se viaja más rápido, a veces se viaja más lento. Pero si definitivamente ustedes quieren tener un negocio, ustedes quieren vender más, tienen que hacer esa serie de acciones que las lleve a ese lugar. Si yo ahorita le heredo a una persona que no sabe trabajar 10 millones de dólares, en 2 años no tiene ni un centavo. Se los viajó, se los gastó, se los parrandeó, lo que sea. Pero si ustedes le dan 10 millones de dólares a una persona que se levantó desde cero o desde menos cero, seguramente los convierte en 200. Y al final, esto que mencionabas de lo que te llevó ir levantando el negocio, me recuerda que normalmente la gente se fija en la gente que tiene éxito cuando ya tiene éxito, pero no sabe lo que le tomó llegar hasta ahí. Que al final es lo mismo que pasa con los países, ¿verdad? Que nosotros lo mencionamos bastante ya en temas políticos y económicos, de que las recetas que vienen a vender muchos supuestos analistas extranjeros es que uno debiera de hacer lo mismo que hacen en Alemania o lo que hacen en Estados Unidos, pero lo quieren comparar a Guatemala, que es un país que en vías de desarrollo, con un país ya desarrollado, y en todo caso uno debiera ver lo que hicieron en Estados Unidos o en Alemania hace 200 años cuando eran pobres, ¿verdad? ¿Cómo llegaron de como estaban hace 200 años pobres a como están ahorita ricos? No querer imitar lo que hacen ahorita que ya son países desarrollados o países ricos. Y lo mismo sucede en el caso de las personas, ¿verdad? Que lo que hay que ver es qué hizo la persona para llegar hasta donde está y no, bueno, como él ya es exitoso y se gasta el dinero, pues entonces yo lo que voy a hacer es gastarme el dinero, ¿no? Sin haberlo creado antes. Fíjate, Jorge, que ahorita que mencionaste Alemania, yo conozco una persona que estaba en Alemania, era un niño, durante la Segunda Guerra Mundial, un niño chiquito, y una de las cosas que él se recuerda es a su mamá cortando un caballo para sacarle carne en el invierno para que pudieran comer, un caballo que encontraron en el camino. Esta persona que desde chiquito aprendió a ver a cómo sobrevivir, etcétera, es un gran empresario exitoso, alemán, que hizo cualquier cantidad de plata en Guatemala. Y lo que estás mencionando es importante. ¿Por qué los coreanos, por qué los alemanes, por qué muchas culturas, los árabes, los israelitas vienen a Guatemala y hacen mucha plata? Porque nosotros nunca hemos sido arrasados. Aquí yo sé que me estoy metiendo a camisa de 11 varas, pero yo se lo pregunté un día a un coreano. Estaba en Corea y le decía, ¿qué tenemos que hacer nosotros para salir adelante y ser una nación tan próspera como ustedes? Y es que vivimos cómodos. Nosotros vivimos en una sociedad en donde manifestamos y nos suben el sueldo. Tapamos nuestras propias carreteras y nos dan dinero, Jorge. O sea, nos vamos en contra de nosotros mismos y nos premian. Esa es nuestra cultura. Y entonces en esta cultura es fácil sobresalir para una persona que está dispuesto a dar la mía extra que nadie más da. Porque si ustedes ven a su alrededor, estamos totalmente copados de comodidades. Guatemala es una tierra tan próspera, tan bendecida, que escupís una semilla de sandía en el piso y te sale una planta. Gracias a Dios no sabemos lo que es un desierto, gracias a Dios no sabemos lo que es una guerra que aniquile la mitad de nuestra población y que después nos deje, como pasó en Corea, años de hambruna. Murió más gente de hambre después de la guerra de Corea que durante la guerra de Corea. Pero hoy en día vos vas a Corea y lo que se quedó es la cultura de trabajo, la cultura fuerte. Entonces, lo mismo es a nivel personal. Si ustedes son arrasados en sus vidas por alguna situación, ustedes van a prosperar, ustedes van a salir adelante. Pero nosotros tenemos una sociedad que se queja de unas cosas tan tontas, ¿verdad? Yo estaba oyendo a una señora quejándose la mala atención que le estaban dando en su salón de uñas. Y yo decía, está bien, ¿verdad? Pero esta señora no sabe lo que es un verdadero problema. También mal por el salón de uñas. No sé qué le estaba pasando a la señora. Pues, pero era tal la crisis de la señora que yo decía,
ella nunca se ha enfrentado a un cáncer, no se ha enfrentado a una quiebra financiera, ella no sabe lo que verdaderamente es un problema. Entonces, toda esta historia que yo les quiero dejar hoy, cómo la convierten en dinero, cómo la convierten en prosperidad para ustedes. Miren, tomen lo que les sirva en su vida. Yo no les deseo una crisis a ninguno de ustedes. Yo tengo un amigo que me dice, yo quisiera tener historias como las tuyas. No, no la querés, porque no sé si vas a aguantar, porque mi historia fue terrible. Sí, yo la pasé muy mal. Al final aguanté y al final salí y al final aprendí, ¿verdad? No les deseo eso a ninguno de ustedes, pero les estoy contando el nivel de entrega que tienen que tener para verdaderamente salir adelante y fundar una empresa gigante en Guatemala, como muchas que sabemos, de acero, de pollo, de etcétera. Esta es gente que en algún momento debía hasta la camisa. Elon Musk, hubo un tiempo de su vida que no tenía para la renta. O sea, la historia de Elon Musk a mí me encanta, porque el Falcon 9 que voló y aterrizó fue un Falcon 9 que hicieron con piezas de repuesto cuando ya no tenían un solo centavo para más Falcons. Lograron armar el último y ese funcionó y les dio un contrato de 90 millones con la NASA. Pero todas las historias de la gente que lo logró son historias así. Y entonces, ¿qué es lo que te deja la crisis? Te deja esa enseñanza de levantarte e ir a hacer algo porque nadie lo va a venir a hacer por ti. Pero Eric, ¿y qué hace alguien que no ha pasado por por una crisis así? O sea, vos decís es necesario pasar por una crisis así, pero no se lo deseas a nadie. Pero ¿y si alguien quiere ser emprendedor o alguien quiere ser muy exitoso? Sin la crisis. No ha pasado por la crisis, no ha pasado por el hambre, no ha pasado por el tener que mantener a sus hijos sin ingresos. ¿Qué puede hacer? Mira, la crisis es una enseñanza, no es un camino. La crisis es un maestro. A mí me enseñó muchísimo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para lograr tener un negocio sin la crisis? Es aprendan las lecciones de la crisis sin pasar por la crisis. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y lo que estamos hablando hoy es una de ellas. Yo, como les digo, no les deseo una crisis a ninguno de ustedes. Les deseo que trabajen como que hubieran sentido el hambre, que se levanten temprano, como que sintieran el miedo de no tener dónde ir a trabajar, que salgan adelante como que tuvieran una familia que alimentar. Si ustedes logran hacer eso sin la crisis, bendito sea. Pero eso es lo que te deja la crisis. La crisis lo que te enseña es que, mira, yo me quedé sin amigos. Hubo un tiempo que nadie me tomaba la llamada porque todos pensaban que les iba a pedir dinero. Y entonces, esa soledad me enseñó que yo aquí estoy por mis pistolas para sacar adelante a mis hijas y a mi esposa. Para de contar. Si hoy en día yo puedo ayudar a alguien, mucha gente me escribe y les agradezco que muchas gracias y que qué generoso soy por regalarles todo lo que sé. Este programa, Jorge, es producto de la crisis que yo tuve. Yo no tengo ningún problema en enseñarles el camino, porque yo ya lo recorrí y quisiera pensar que tal vez nos está escuchando alguien que necesitaba una lucecita en su corazón. Lo único que necesita el ser humano para no tomar la decisión de suicidarse es una esperanza. Y hay mucha gente allá afuera que está desesperada hoy en día, Jorge, que si nosotros, vos y yo, podemos ser de bendición en 30 minutos un miércoles y decirle, mira, yo me levanté de menos 3 millones, lo podés lograr. O sea, tu destino no es ser fracasado el resto de tu vida, pero vas a tener que poner de tu parte. Imagínate qué bendición poder dejar esa semillita. Sí, y al final, como decís, hay mucha gente que puede estar en esa situación y ojalá que tomen el consejo y se esfuercen. Va, y ya en la parte práctica o en el día a día, si querés, ¿qué tenemos que hacer para no procrastinar? No procrastinar. Simplemente te levantas de tu trasero y haces las cosas que tenés que hacer. Mira, o sea, ¿qué hay que hacer para no procrastinar? Mira, hazte un listado de las cosas que tenés que hacer y no te des permiso de irte a descansar hasta no terminar. Yo leí un libro que decía, ganate tus sábados.
Y mira, y me leí el libro completo, es lo único que se me quedó. Y ahora yo trabajo de tal forma que cuando estoy descansando, cuando estoy de vacaciones, cuando me puedo dar un par de días, vieras qué rico es saber que te los ganaste, saber que estás ahí porque trabajaste tan duro que te lo mereces. Hay un tema que es el síndrome del impostor. Y es, yo no me merezco esto que estoy viviendo bueno, yo no soy lo suficientemente bueno. Mira, cuando has trabajado muy duro por tus cosas, no existe el síndrome del impostor, porque sabes que cada una de tus cosas te costó desvelos, te costó estudios, te costó, no sé cuántas veces me dijeron no, no sé cuánta gente se rió de mí. La historia de Reinerstrom, que es mi empresa, vos había no sé cuántos ingenieros que me dijeron que eso nunca iba a funcionar y que así no era la cosa. Yo me acuerdo de uno en particular que se rió de mí cuando yo no entendía por qué no. Y entonces, cuando vos pasas todas estas cosas, te das cuenta la gran bendición que es que nunca te rendiste. Y yo le digo a mis hijas que siempre tienen que estar orgullosas, no del resultado, de cómo pelearon, porque la vida no es un destino, la vida es un viaje. Y en este viaje hay que seguir viviendo, hay que seguir peleando. Eh, entonces, si les puedo dejar algo, si solo se les va a quedar algo, siéntanse siempre orgullosos de cómo pelear. Y al final eso es lo que hay que hacer día a día, como decís, hay que ver las cosas que hay que hacer en el día y hacerlas y punto, ¿no? O sea, que ya cuando las terminaste, pues ya puedes ir a descansar. Sí. Y mira, y yo puedo agarrar ahorita mi negocio y se lo regalo a una persona, a algún oyente, pero si esta persona no pasó por lo que yo pasé, lo va a quebrar. Y ese es el tema, porque yo sé cómo he peleado por este negocio. Entonces no tengo problema en seguir peleando. Entonces ahora, si generaste uno, seguramente vas a generar dos, seguramente vas a generar 10 y vas a seguir generando. A mí me costó mucho porque después de una crisis financiera tenés que ir a terapia. A mí me seguían dando miedo los lunes y ya no tenía razón para que me dieran miedo los lunes. Y entonces mi terapeuta me decía, Frederick, no tenga miedo, usted ya conoce el camino, usted ya tiene las herramientas para volver a salir. Solo entienda lo siguiente, cualquier cosa que se le presente seguramente lo va a lograr resolver, porque eso es lo que te da el no ser procrastinador. Resolves y lo logras. Los procrastinadores no resuelven nada porque no tienen un problema, porque nunca lo han intentado. Yo siempre te digo, fracasar rápido, de tal forma que tengas enfrente tuyo el no, el problema por resolver. El no, fíjese, no le voy a comprar, para que le puedas preguntar, va, ¿por qué no? No me compre, pero dígame en qué fallé para poderlo ir y arreglar. Bueno, Frederick, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le quisieras dejar de mensaje a los miembros de la comunidad de Libertópolis que nos están escuchando y que esperamos que no siempre quieran ser procrastinadores? Pues mira, dos cosas. Primero, si te sirvió el mensaje, qué bueno, a mí me llena muchísimo. Si no te sirvió, tal vez le puede servir a alguien, mandarle el link a alguien. Este es el tipo de experiencias que le puede servir a un amigo que le está pasando mal. Eso es lo primero que les quiero dejar. Lo segundo es, si me oíste y la estás pasando mal, quiero que sepas que lo vas a lograr, siempre y cuando no te sentes en tu trasero a esperar a ver qué pasa, porque eso le cae mal a todo mundo. O sea, a mí me gusta ayudar a una persona que se está ayudando. Si yo veo a una persona que está luchando y le puedo echar la mano, qué bonito. Pero me ha tocado echarle la mano a personas que no se están ni ayudando a ellos mismos y entonces desperdicio hasta mi ayuda. Y lo tercero, si les gustó el programa de hoy, vayan a ventasymercadeo.com, métanse el newsletter y ahí les voy a seguir enviando información que, primero Dios, les sea de bendición en sus vidas. Bueno, pues muchas gracias, Frederick, te lo agradecemos mucho y seguiremos en contacto para la próxima semana. Y recuerden, es en ventasymercadeo.com donde pueden ustedes registrarse para poder seguir los newsletters de Frederick y seguir aprendiendo de estos temas. Muchas gracias, Frederick, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes y buen provecho. Gracias, estuvimos conversando con Frederick Gimpel, nuestro coach de mercadeo y ventas en nuestro segmento de cómo vender más. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Libertópolis, el valor de la